Hola, yo soy Hilaria Rangel Flores y hoy les hablaremos acerca de los motores de corriente alterna y corriente directa. Los integrantes de mi equipo son Violeta Guevara Monreal, Cristi Alejandra Cruz Zaragoza, Eduardo Paulín Márquez y Óscar Uday Blanco Alfaro. Soy Eduardo Paulín Márquez y yo les hablaré del funcionamiento de los motores tanto de corriente alterna como de corriente directa. Un motor de corriente alterna se basa en el hecho de que si pones un imán cerca de una bobina, este genera cierta corriente alterna, que a su vez permitirá que el motor siga girando. Así estos dos se retroalimentarán y permitirá que a la vez que el imán gira, las bobinas seguirán generando electricidad en un bucle que nunca acabará. Mientras tanto, un motor de corriente directa se trata de dos bobinas o imanes que proporcionan un polo norte y un polo sur a dos bobinas que están entre estos dos, y por causa los polos son del mismo tipo, pero al necesitar del otro se atraen. Entonces el sur se atrae con el norte y el norte con el sur. Pero tú al tener un conmutador, este cambia los polos cada media vuelta, haciendo que se vuelva en un bucle que permitirá que el motor siga girando. Y los dejo con mi compañero. A mí me tocó el tema diferencia entre un motor CA y CD. Los motores CA funcionan con corriente alterna. ¿Qué es la corriente alterna? Es el flujo de carga eléctrica que varía en dirección con cambios en el voltaje y la corriente. Eso nos quiere dar a entender que los motores de corriente alterna nunca tienen una estabilidad de carga eléctrica, ya que su voltaje y su corriente siempre van cambiando y eso no deja que tenga la estabilidad. En cambio, los motores DC, que funcionan con corriente continua, y se preguntarán, ¿qué es la corriente continua? Es un flujo eléctrico que mantiene constante y no hay cambios en el voltaje. Eso nos quiere dar a entender que es como una línea que nunca va a haber desbalances en su voltaje y siempre se va a mantener recta. Aquí abajo tenemos una imagen que vendrían siendo las partes de los motores. El dibujo derecho vendría siendo el motor DC y en el dibujo izquierdo sería el motor CA. En el motor CA tenemos un estator, un rotor, un imán permanente y que serían los efectos del sensor Hall. Y en el motor de CD vendríamos teniendo el conmutador, los brushers, la armadura herida y dos permanentes imanes, que serían los que conforman el motor CD. Eso sería todo y los dejo con la siguiente diapositiva con mi compañera Cristi Cruz. Bueno, y con esto pasamos a los tipos de motores CD. Pero brevemente que nada, ¿qué son los motores CD? Los motores CD son un motor de corriente directa, los cuales estos convierten la energía eléctrica en energía mecánica. Y existen diferentes tipos de motores, los cuales pueden ser a pasos, serie, paralelos, entre otros. El primer motor del cual vamos a hablar es el motor universal, el cual es un tipo de motor que puede ser alimentado con corriente alterna o con corriente directa. Algunas de las aplicaciones de este tipo de motor puede ser en máquinas de afeitar o locomotoras. El siguiente tipo de motor es el a pasos, o también conocido como paso a paso. Nos dice que este tipo de motor es un dispositivo electromecánico que convierte una serie de impulsos eléctricos en desplazamientos angulares. El siguiente tipo de motor es el servomotor, el cual es un sistema compuesto por elementos electrónicos y mecánicos, los cuales le dan la virtud a este motor de permanecer sin movimiento durante el tiempo que éste se encuentra en funcionamiento. Con esto pasamos al tipo de motor brushed, o también conocido como motor eléctrico con escobillas, el cual nos dice que este cuenta con una carcasa que es el cuerpo principal del que está compuesto este motor, como lo podemos observar en la pantalla. Nos dice que en esto también podemos encontrar dos imanes fijos que ejercen de polos magnéticos, como se puede observar. Y bueno, para esto vamos a pasar al motor brushless, o también conocido como motor eléctrico sin escobillas, lo contrario al pasado, o también conocido como imán permanente. Nos dice que este es un motor eléctrico que no emplea escobillas para realizar lo que es el cambio de polaridad en el rotor. Algunas de las aplicaciones de este tipo de motor puede ser en coches de de control, en ventiladores de ordenadores o casetes o incluso en alternadores de autos. El siguiente tipo de motor es el motor reductor, que como su nombre lo indica es un reductor de velocidad con un motor directamente conectado. Algunas aplicaciones de este tipo de motor puede ser en compresores industriales o en un automóvil.
Con esto pasamos al siguiente tipo de motor, en serie, el cual es un tipo de motor eléctrico de corriente continua en el cual el inducido y el devanado van conectados en serie, como su nombre lo indica. Y alguna de las aplicaciones de este tipo de motor puede ser en tranvías, locomotoras o trolebuses, ya que en estos casos se requiere un par de arranque a pequeñas velocidades y este tipo de motor ejerce y cumple con todo eso. El siguiente tipo de motor es en paralelo, o también conocido como motor Shunt. Dice que este es un motor eléctrico de corriente continua cuyo bobinado inductor principal está conectado en paralelo, como su nombre mismo lo menciona. Y por último, pero no menos importante, vamos a pasar al tipo de motor compound, o también conocido como compuesto, el cual es un motor eléctrico de corriente continua, cuya excitación es originada por dos bobinados inductores independientes, en el cual uno está en serie bobinado inducido y el otro está conectado en derivado con el circuito formado. Algunas de las aplicaciones de este tipo de motor puede ser en prensas, limadores, ventiladores, calandras o estrujadoras. Y bueno, con esto pasamos con mi compañera Violeta. Me tocó el tema de tipos de motores CA, o sea, de corriente alterna. El primer motor es el universal, que es este aquí. Motor monofásico universal o simplemente motor universal es un tipo de motor eléctrico que puede funcionar tanto con corriente continua DC como con corriente alterna. O sea, los núcleos polares y todo el circuito magnético están constituidos con chapas de hierro al silicio aisladas y apiladas para reducir las pérdidas de energía por corrientes parásitas que se producen a causa de las variaciones de flujo magnético cuando se conecta a una red de corriente alterna. El siguiente es este, que es el de jaula de ardilla. Un rotor de jaula de ardilla es la parte que rota usada comúnmente en un motor de inducción de corriente alterna. Un motor eléctrico con rotor de jaula de ardilla también se llama motor de jaula de ardilla. En su forma instalada es un cilindro montado en un eje. El que sigue es el rotor bobinado, que es este. A este se le puede llamar motor bobinado o devanado rotor. La corriente del devanado primario, que es el estator, crea un campo magnético giratorio, el cual induce una corriente en el devanado secundario, que es el rotor. La corriente del rotor junto con el campo magnético inducido provoca una fuerza que es la causa de la rotación del motor. El siguiente son los síncronos, que es este que está aquí. Los motores síncronos son un tipo de motor de corriente alterna en el cual la rotación del eje está sincronizada con la frecuencia de la corriente de alimentación. Su velocidad de giro es constante y depende de la frecuencia de la tensión de la red eléctrica a la que esté conectada y por el número de pares de polos del motor, siendo conocida esta velocidad como la velocidad de sincronización. El siguiente son los asíncronos, que es este. El motor asíncrono o motor de inducción, también se le llama motor de inducción, es un motor eléctrico de corriente alterna en el cual su rotor gira a una velocidad diferente a la del campo magnético del estator. El motor asíncrono trifásico, que también se le puede llamar así, está formado por un rotor que puede ser de dos tipos, de jaula de ardilla, bobinado, y por un estator en el que se encuentran las bobinas inductoras. Y el último es el motor a paso, o también se le puede llamar motor paso a paso. Es un dispositivo electromecánico que convierte una serie de impulsos eléctricos en desplazamientos angulares discretos. Este motor presenta las ventajas de tener precisión y repetitividad en cuanto al posicionamiento. Entre sus principales aplicaciones destacan los robots, los drones, radiocontrol, impresoras digitales, automatización y entre otros. Y bueno, esto es todo por mi parte y los dejo con mi compañera Hilaria. Aplicaciones de los motores. Los motores de corriente alterna son utilizados donde se requiere velocidad con cargas débiles o pequeñas fuerzas. Algunos ejemplos donde se aplican estos motores son en las sierras eléctricas, taladros, utensilios de cocina, ventiladores, sopladores y batidoras. Los motores de corriente directa son utilizados donde se requiere mayor fuerza y algunos ejemplos donde se aplican estos motores es en los trenes de laminación reversibles y trenes Conti.
industrias del papel como en las impresoras, máquinas extractoras, ferrocarriles, elevadores de vidrios, parabrisas, y las licuadoras son utilizadas tanto en los de corriente alterna como en la directa. Esto sería todo y pues muchas gracias por ver este video.